Buenas noches, Jacqueline. Buenas noches, eh, profe. ¿Cómo Buenas está? noches. ¿Cómo le ha ido con el trabajo? ¿Hasta dónde ha podido avanzar? Ya, he estado, le mandé también, cuando le escribí, le mandé y quería ver, o sea, a un principio estaba pensando hacer un proyecto de ley, pero creo que es harto. Y cuando hablamos del vivir bien, he estado investigando también del bien vivir, ¿no? Y me pareció interesante, pero ahora estoy pensando hacer esto, un proyecto. ¿No? Entonces, he avanzado, digamos, lo que es el título, una propuesta, y un poco hecho de lo que es el resumen ejecutivo, y quería ver si me daba un visto bueno para poder avanzar en base a eso, para ver si está bien la propuesta, ¿no? Y tal vez no avanzar tal vez me estoy equivocando. Era eso también lo que quería, que me guíe un poco y algunas duditas que tengo sobre el esquema que nos ha enviado. Claro que sí. Ya, el, la propuesta, la idea que quería o que tenía es, eh, el, o sea, quería hacer un proyecto de fortalecimiento de la gestión municipal para prevenir y atender la violencia en el acoso político hacia las mujeres en el municipio de Sacaba. Había Ya. pensado en eso, o no sé si tal vez decía, por ejemplo, Mujeres sin Miedo, estrategias de gestión para prevenir la violencia y el acoso político en el municipio de Sacaba. Esa era la propuesta que tenía. ¿Cuál es el problema que quiere atender? Exactamente, o sea, como casi en todos los municipios o provincias, las mujeres de provincia, más que todo, muchas veces por falta de conocimiento y todo, siempre sufren violencia. No les valoran siendo concejalas o autoridades de provincia, no las valoran y les acosan, ¿no? No les dejan participar. Entonces, es básicamente eso. Ya, el acoso político hacia las mujeres que ejercen como cargos de autoridad, ¿no? Correcto. Ya. ¿Y qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer para atender este problema? Había pensado primero, o sea, la idea era mm, conocer lo que es la ley 243. eh, mm, Muchas veces por falta de conocimiento también no pueden, ¿no? Hacer respetar sus derechos o no pueden defenderse en ese sentido. Eh, Después, Hacerles conocer a las eh, concejalas bueno, o a quiénes. sí, esto más que todo es para las concejalas, para las personas que trabajan también en nivel de función pública y autoridades de provincias. Ya, en este caso, pero si la delimitación es el municipio de, ¿qué municipio me dijo? ¿Sacaba? Se acaba en Cochabamba, Sacaba en Cochabamba. Ya, en desde todo caso Cochabamba, sí, estaríamos hablando de las concejalas y los concejales y el personal del Ejecutivo Municipal, de sí, ellos. correcto. Sí, o sea, serían los autoridades, funcionarios y la comunidad en general también, ¿no? Ya. ¿Y cuáles son los datos que existen respecto al problema? ¿Qué datos con qué datos cuenta? Es decir, me voy a que se han presentado casos de acoso, hay denuncias. ¿Cuál es ese estado de situación? Ah, Porque eso ya. va a Eh, orientar el proyecto. ha habido, o sea, ha habido casos, o sea, no recientemente,
pero ha habido, ¿no? Donde sea, sí, les han tapeado, les han encerrado, les han, eh, bueno, maltratado, ¿no? Entonces, ha habido ese acoso a las concejalas. Sí, tengo esa información. Ha sido, no este año, el año pasado, más o menos en octubre, ha habido un caso donde les han encerrado y les han tapeado ahí dentro porque no les dejaban, cuando estaban eligiendo a la presidenta, no les dejaban entrar, ¿no? Para que puedan elegir y les han encerrado. Ya, entonces, dada esa evidencia, sería bueno indagar más si es que hay algún reporte, algún otro hecho, algún otro hecho que se haya denunciado, que haya sido de conocimiento público a través de los medios de comunicación, respecto a vulneración de los derechos políticos de las mujeres. A ver, ya, Sería bueno identificar para nutrir más el estado de situación, es decir, el problema que está priorizando, de tal manera que sustente, ¿no? Sustente, o sea, hay una explicación de las causas, las consecuencias, lo que hemos hablado en el acápite de justificación. Y a partir de ya, ello, sería bueno plantear acciones integrales, ¿no? Está bien focalizar esa focalización que está indicando em, sobre el en municipio. servidores públicos, en el municipio. Está bien, pero eh, las causas tienen que ver con factores estructurales, ¿no? Esta desigualdad de género, la construcción misma del género, ¿no? En la propia sociedad. No es que solo los concejales o las personas, mujeres o varones quienes han agredido a las concejalas en ese municipio, no son solo ellos quienes podrían haber tenido ese tipo de pensamientos, actitudes. Por ahí pueden haber sido más personas, ¿no? Que piensan que las mujeres no son iguales que los hombres o no tienen los mismos derechos a a plantear sus ideas, ¿no? A defender sus posiciones, ¿no? Tal vez las consideran como menos que los hombres. Entonces, Ujú. eso amerita pensar en acciones integrales que estén orientadas a actores sociales que tengan un nivel de incidencia en el municipio. Por ejemplo, organizaciones sociales del municipio, Sociales, ¿no? partidos políticos, Partidos políticos que tienen presencia en el municipio, lideresas. actoras clave también que puedan coadyuvar en el proceso, ¿no? Y un sector que es importante pueden ser adolescentes y jóvenes, que son los próximos que van a también no solo ejercer sus derechos a elegir, sino también seguramente varios de ellos en las siguientes elecciones por ahí se van a animar a ser parte. Entonces, entre las y los jóvenes hay que posicionar la idea de que tenemos iguales derechos, ¿no? Tenemos iguales derechos, hombres y mujeres, y es necesario que conozcan, o sea, que conozcan y desarrollen habilidades. Entonces, ahí puede tomar en cuenta todo lo que hemos hablado del ejemplo en las unidades educativas para promover la participación, ¿no? La elección de sus Sí, representantes desde procesos reflexivos, ¿no? De la importancia que tiene que realmente nos consideremos y nos asumamos como iguales, mujeres y hombres, y cómo eso se puede traducir en un hecho concreto como elegir a nuestros representantes en el aula, ¿no? Donde todos los días, de lunes a viernes, se encuentran los jóvenes, las y los jóvenes, y también ahí se van desarrollando dinámicas, ¿no? Ciertas dinámicas entre pares, entre el colectivo y que puede
generar también que puede ser un espacio en el que se reproduzcan esas desigualdades de género, pero también significa un espacio donde puede, eh, pueden realizarse acciones, ¿no? Estas de reflexión, estas de fortalecimiento de capacidades para el ejercicio de los derechos políticos, de tal manera que el proyecto contemple esos beneficiarios, tanto las concejalas, los concejales, em, servidoras, servidores públicos del Ejecutivo Municipal del municipio de Sacaba, organizaciones sociales o mínimamente representantes, mujeres y hombres de organizaciones sociales, y Ya. por seleccionar tal vez jóvenes, mujeres y hombres de el último año de secundaria, ¿no? Entonces ahí puede hacer una delimitación de la población beneficiaria para trabajar con ellas y ellos. Entonces, mm, esas acciones no se tienen que limitar solo a que conozcan la normativa. Es necesario desarrollar proyectos que estén orientados a generar mucha reflexión, es decir, eso se tiene que hacer con metodología participativa y genere reflexión, que genere, es decir, que permita lograr que las y los participantes adquieran conocimientos, desarrollen habilidades para interactuar de una manera horizontal y actitudes favorables a la igualdad de género, ¿no? Entonces se puede medir con encuestas de percepción y mediante las encuestas también se puede medir conocimiento, se puede medir habilidades, qué habilidades han adquirido, mediante la observación también se pueden medir, ¿no? Entonces, por ahí le sugeriría que vaya, ¿no? Que sea Ya. un proyecto integral que permita llegar a todos esos actores, tanto del nivel estatal como de organizaciones sociales. Ya. ¿Qué dudas más tiene? Sí. Ya. Ya. Con eso voy a empezar a avanzar. Ahora, la, el formato que nos envió, el que compartió, ese formato es el que tenemos que seguir, ¿verdad? Para ir lo de justificación con la planilla, el marco institucional y todo eso, el objetivo general, los específicos. En base a ese formato es el que nos tenemos que guiar para presentar el trabajo, ¿verdad? Sí, exacto. Ese formato y dentro de los cuadros pueden reducir un poco el tamaño de letras para que no se pasen del límite de 15 páginas. Entonces, usted ya vea cómo lo puede acomodar, pero sí, ese formato hay que seguir y también hay que hacer un videíto de presentación y compartirlo en el grupo de WhatsApp. Y El ujú, trabajo, 5 minutos, el archivo, ¿no? hay que subirlo a Ya. la plataforma, el documento en PDF, hay que subirlo a la plataforma y hay que hacer un videíto de presentación, ¿no? Usted grabarse un videíto para poder socializar con las compañeras del diplomado su proyecto. Ya. Ya, Lizzie, había avanzado solo en eso para ver si estaba bien lo que estaba planteando y hice un poco de la justificación, pero ya no avancé más para tener el visto bueno suyo y poder avanzar. Eso, si tuviera alguna duda o consulta, podría escribirle. Sí, solo que no le aseguro poderle responder. Estoy con algunas actividades este fin de semana. El domingo Ya, sí voy a destinar un tiempo para hacer alguna revisión, pero va a ser bien concreta, entonces no le aseguro, pero si es que, digamos, algún ratito ya dispongo de tiempo para revisar el chat, con todo gusto le voy a responder. ya, ya.
Eso era, profe, es que con eso quería avanzar, ahora voy a empezar a avanzar. Quería ese visto bueno y Bien, que le tenía vaya esa bien, duda, ¿no? Jacqueline. De actores y todo, así, el alcance y todo eso, pero con eso lo que usted me ha dicho y eso de los jóvenes que la verdad no había pensado, sí me parece bien y con eso ya puedo avanzar. Está bien, que le vaya ¿Ya? bien entonces. Gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Cari, Sí, un ratito. buenas, buenas noches, Milenka. Hola. Ah, se está uniendo. Ay, ay, ay. Buenas noches. Buenas noches, Milenka, ¿me Buenas escucha? noches. Sí, 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 mil disculpas, licenciada. No tenía, no he podido ingresar, no me dejaba, no se conectaba rápido. Sí, no se preocupes, creo que es un tema del internet. Ya, licen. ¿Quiere que comparta en pantalla mi, mi proyecto? Sí, por O favor. ya, a ver. Ay, tengo problemas.
Milenka, si no, pásemelo al WhatsApp y yo lo voy a compartir. Pues se puede ver, ¿no? Lice, perdón. O no, no se ve. A ver, le voy a Em, enviar. no, no se ve. O sea, sí Ya, sale que usted está compartiendo pantalla, pero no se ve propiamente ya, la imagen. ya le envié, Lice. Lo voy a Ya, a ver, detener, ahorita lo descargo. por favor. Por... Este es, ¿no? Sí, 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 licenciado. Ya. ¿Qué problemática, qué problema está intentando atender con este proyecto? El problema del derecho propietario, propiamente dicho, en los áreas rurales, pasa que, bueno, ya se ha visto un caso, dos casos, en el cual en el área rural, obviamente por tener esa cultura machista y demás, pues a las mujeres que ya son divorciadas o separadas y quedan solas, bueno, en un caso particular, ¿no? Dice, he atendido con mi prima, estamos atendiendo uno justamente en el cual hay una señora viuda en el municipio es otro municipio, no es de Peñas, pero ella tiene dos hijas, mujercitas también, entonces ya ha fallecido el esposo, los demás comunidades la quieren sacar de la comunidad porque ella tiene bastantes tierras y lastimosamente todo está saneado a nombre de la comunidad, entonces a ella la quieren sacar, le agreden, la golpean, le dicen que ella no es de ahí, pero ella está pues fuerte y dice, no, yo no me voy porque esto me corresponde, al fin y al cabo están casados, es un bien ganancial, y ya, y incluso no las dejan participar en el tema de lo que son cargos comunarios dentro de la comunidad, lo que es Gilimalco, secretario de actas, tesorero y demás, ¿no? Y bajo el pretexto de que no, tú no eres de esta comunidad, tú no eres nacido en esta comunidad, solo eres yerna y no te corresponde nada. Entonces, este tipo de situaciones no se conocen prácticamente aquí en la ciudad, no conocemos ni sentencias debe haber en favor de esto, porque lastimosamente estas señoras no tienen pues de otra, y así pasan los años y ya lastimosamente fallecen y se queda en eso su situación. Entonces, lo que yo quiero es prevenir, obviamente, dar, capacitar a las señoras, mujeres, niñas, adolescentes, también varones, ¿no? Eh, Previniendo siempre esto en el área rural, dicen. Esa es mi problemática. ¿Por qué? Porque ya, como le digo, estamos con mi prima con un caso así, luchando contra el INRA, Derecho Real y demás, para ver cómo le podemos dar seguridad jurídica a esta señora y a sus hijas también. Y me imagino que en otras comunidades pasa lo mismo. Esa sería mi problemática y mi tema, yo lo estoy delimitando así, quiero hacer un proyecto, pero quiero hacer un proyecto de 6 meses, porque si bien he visto que la Fundación Gregoria Paz sí hace los proyectos en el alto, pero lo hacen por 2 años, un año, y me parece mucho tiempo. Y a veces en el área rural ya dicen, es mucho tiempo, no tengo tiempo, no puedo ir, y ya no van. Entonces yo he tratado de acortarlo a 6 meses para que precisamente vean que el tiempo es corto y se animen a participar. Liz. Ah, ya, eso llama la atención. Ahorita vamos a hablar del tiempo. Em,
Me parece interesante el tema y cómo se ha vinculado lo político con lo patrimonial, ¿no? Que son también, tienen relación, y la participación en cargos de autoridad a nivel comunitario desde lo político está interesante. Me parece un buen problema. Solo ahí sería bueno, debe estar en la parte de la justificación. Si ya no es necesario priorizar, porque ya hay una priorización, ¿no? Ya hay un problema identificado. Entonces, ya no se tendría que hacer ya no se tendría que utilizar esta matriz de priorización, sino directamente hay que explicar el Ah, ya, problema, ya. ¿sí? Entonces, directamente. Ya no se hace El esta arbolito ya no. ya no, esta matriz de Ya. priorización ya no, Ah, ya, el cuadro ya porque no. Ya, ya no correspondería, ¿no? Porque ya hay un ya, problema identificado me parece muy bueno. ya. Solo en la justificación habría que hacer el problema, las causas, las consecuencias, obviamente hay que explicar y hay que citar datos. Seguramente hay investigaciones que se han realizado sobre ese problema, por lo menos Eh, relacionadas ¿cómo se llama esto? Al acceso a tierras, al sí, acceso a sí, he estado tierras investigando en el de las INRA. mujeres. Ya, Sí, de hecho, hay datos que ya tiene el INRA, ¿no? Que ya tiene el INRA. sí, Si no me sí. equivoco, el último dato fue que 48% de las personas beneficiarias con titulación de tierras Son eran mujeres, ¿no? mujeres. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, por ahí hay que indagar más y hay que sustentar con más datos, porque no es Ya, una realidad muy particular, sino más bien es una realidad generalizada. Y situación similar, se pasa de otra forma, pero es algo similar, en relación a la restricción, en relación a la incluso despojo de tierras respecto a las personas adultas mayores. Desde una sí, mirada sí, sí. interseccional entre las consecuencias del problema, se puede inferir que en la medida en que una mujer la vulnerabilidad de una mujer se agrava, pues siendo persona adulta mayor, es más Mm, probable que sea víctima de otras vulneraciones como el despojo de sus tierras y no solamente la discriminación y al no permitirles ejercer cargos de autoridad, participar en las decisiones o en las actividades que realiza la comunidad. Entonces hay por dónde explicar, ¿no? Explicar y ya, vincular, desde una mirada interseccional. Entonces, esa parte sería bueno fundamentarla bien, ¿no? Justificar bien, explicando el problema desde sus causas y sus consecuencias. Y en ya. el desarrollo del proyecto, ya habiendo identificado el problema con sus causas, consecuencias, ¿qué se estaría planteando hacer? Mm, ¿Qué acciones bueno, se realizarían, por ejemplo? primeramente realizar talleres. Bueno, primeramente buscar ayuda, ¿no? Del gobierno municipal de Piñas, si es que se va a animar a colaborar. De la ONG estaba tomando en cuenta esto de la Fundación Gregoria Pasa. Eh, Luego la Fundación AINI también, la Coordinadora de la Mujer para que nos puedan colaborar con facilitadores y financiamiento. Posterior a eso, realizar talleres, cursos y algo que yo quiero hacer notar es que muchas veces, más que todo en el área rural, dice, las mujeres son muy tímidas, muy, muy, muy tímidas que hasta les da pena sonreír. Y lo que yo estaba planteando, proponiendo es que realizar posterior a estos talleres, evaluaciones, ¿no? Que va dirigido al público en general, realizar evaluaciones
anónimas, por decirle, ¿no? Que ellos responden en una notita lo que han entendido, si han logrado entender lo que se les está explicando y que lo metan a una cajita secreta, por decirle, y a posterior sacar las cajitas, leer las respuestas y evidenciar, evaluar de todas las respuestas que tengo, cuánto por ciento ha entendido el taller. Cuestión de no decir, a ver tú, Juanita, para vos tu respuesta es esto, 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 y tal vez se va a sentir un poco intimidada, ¿no? Y eso es lo que yo quería destacar, de que no se va a tomar en cuenta esto de los nombres, va a ser todo anónimo para que se animen a participar. Ya, a ver, hay dos cosas, ¿no? Uno es que es bueno precisar cuál va a ser la población beneficiaria de manera específica, ¿no? Mm, Hay que señalar, van a ser mujeres de las comunidades del municipio de Peña, van a sí. ser mujeres que forman parte de organizaciones de la, de la organización Bartolina Sisa, mujeres, ¿quiénes van a ser, no? Van a ser Eh, solamente las mujeres, van a ver también, el proyecto va a contemplar trabajar con hombres también, autoridades comunitarias, ¿a quiénes? Va a involucrar tal vez a jóvenes también o eh, no. ujú, Entonces, la mirada intergeneracional habría que mantenerla, ¿no? De tal forma que si bien ahora las personas adultas están teniendo actitudes, así como las que me has explicado, de discriminación, puede ser que si se trabaja, se incide y se contempla determinadas acciones para trabajar con jóvenes, puede ser que ahí esté más bien el carácter, o de alguna manera, el carácter preventivo, ¿no? Para ya, que en sí. las siguientes generaciones no suceda lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Ujú, Pero con las actuales, si bien puede estar el objetivo principal orientado a prevenir, ¿qué pasaría si es que en el interín de la implementación del proyecto se presenta algún caso, ¿sí? La han despojado de su parcela de tierra a alguna mujer que justo está entre el grupo de beneficiarias. Entonces, ahí también habría que pensar en una línea de trabajo dentro del proyecto que esté orientada a la articulación interinstitucional, empezando del municipio para saber qué área, qué secretaría, qué dirección o área se encarga de estas temáticas, ¿no? De estas temáticas, cuál es su competencia o atribución y otras instituciones, ¿no? Por ahí el INRA, por ahí este, la propia FELCSB en caso de que haya habido algún hecho de violencia, ¿no? Y así, entonces el proyecto debería contemplar, cuando se trabaja con vulneración de derechos, generalmente se pide que hayan este tipo de acciones, son indispensables para que el proyecto contribuya a fortalecer a las entidades. Ahí te lanzo la consulta. En tu proyecto podrías contemplar también trabajar fortalecimiento de capacidades con servidoras, servidores públicos de las instituciones involucradas con el tema o problema que estaría abordando tu proyecto. Eh, sería importante que sí lo haga, ujú, porque no se puede esperar que ellos ya, o sea, la ley lo dice, no hay normativa y todo, pero sería interesante que el proyecto lo pueda contemplar. Entonces, esa ya, delimitación es importante, ¿sí? La ya, Alice, la delimitación. delimitación. Sí, Perfecto. quiénes se va a trabajar, hay que pensar en cantidades eh, ¿no? Mujeres, hombres, quiénes, ¿no? De qué instancias, etcétera. Y Ya, por otro lado,
Respecto respecto al tiempo, eh, claro, puedes pensar en que no se cansen, ¿no? No se cansen las mujeres del municipio a quienes deseas llegar con tu proyecto, pero dado que hemos mencionado que es necesario llegar, o sea, con una mirada más integral, es necesario llegar a otros actores también, entonces puedes destinar un tiempo del proyecto, esos 6 meses o menos, para trabajar con las mujeres, ¿no? Pero puedes destinar otro tiempo, otros meses para destinar con los otros actores, ¿no? Porque no los vas a juntar a todos en un solo lugar y en un solo tiempo, ¿no? Las herramientas, incluso la metodología que vas a diseñar, o por ahí ya hay metodología que se puede encontrar de otras, digamos, de ONGs, de otras instituciones. Entonces, ya aplicas, ¿no? Esa metodología, pero tiene que ser pertinente a las personas con las que vas a trabajar. Y respecto a las herramientas, cuando se realizan procesos de fortalecimiento de capacidades, siempre es bueno pensar en test de evaluación ex ante y ex post, es decir, antes de empezar el proceso, antes de empezar el taller o los talleres, la secuencia de talleres, ¿no? Antes de empezar, para saber qué conocían, cuánto conocían, qué habilidades tenían desarrolladas. Esto que me comentas, son muy tímidas, les cuesta hablar. Eso debería ser parte de tu diagnóstico. ¿Por qué? Porque en el proceso de los talleres que vas a realizar, el proceso educativo, deberías contemplar algunas sesiones destinadas justamente a ayudarles a vencer esa timidez, porque necesitan desarrollar habilidades, actitudes, es decir, competencias, conocimientos, habilidades, actitudes, competencias, para no solamente conocer la normativa, sino también para defender sus derechos, ¿no? Incluso organizarse entre ellas. No es lo mismo que, digamos, un grupo de personas, ciertas autoridades haciendo tal vez abuso del poder que tienen, quieran despojar de su parcela de tierra a alguna mujer que, que es viuda o es jefa de hogar. ¿No? No es lo mismo que esté solita ella a que tenga un grupo de mujeres, o sea, una organización, un colectivo que la respalda y que vaya a exigir al municipio a que interponga sus buenos oficios para que no se le despoje de su tierra, ¿no? A que le permitan participar, a que le permitan ejercer como autoridad dentro de los cargos rotatorios en la comunidad. Entonces, habría que pensar en estos elementos y también el proyecto contribuya a que em, puedan ir venciendo esa timidez, también desarrollan estas competencias y eso es un proceso, ¿no? Seis Ujú. meses puede contribuir, puede servir, es un tiempo prudente como para poder desarrollar competencias. Y habría que ahí pensar en programar algunas acciones orientadas a lograr ciertos resultados, ¿no? ¿Qué queremos lograr en ellas? ¿Qué queremos trabajar o lograr como resultados, metas con los jóvenes? ¿Qué queremos así? Entonces, ahí hay que ir desarrollando y puliendo más con qué vamos a medir, ¿no? Este test de inicio o de inicio y de final del proceso educativo nos va a permitir medir sus competencias, ¿no? Este, y en los indicadores, entonces hay que pensar en indicadores cuantitativos: número de personas, número de mujeres, número de jóvenes, número de servidores públicos, ¿no? Que participan en el proceso educativo del proyecto. Eso es cuantitativo. Y en lo Ya, cualitativo, desarrollo de competencias. ¿Qué competencias o qué competencia mínimamente en cada actor quiero lograr con el proyecto? Y eso va, de ahí va a desencadenar cuánto tiempo realmente vas a necesitar. Ahí vas ya. a
De la pregunta, ¿los 6 meses son suficientes para trabajar con todos los actores o por ahí puedo destinar más tiempo para ir equilibrando para trabajar con cada uno de ellos, ¿no? Y de ahí, ¿qué voy a requerir? ¿Qué voy a requerir? Hacer un ejercicio de lo que se va a requerir en términos de material, recursos materiales, recursos técnicos, recursos financieros, ¿no? Y todo lo que hemos ido hablando en el desarrollo del proyecto. Ya, ya, Alice. Bien, ¿alguna consulta más que tengas? En la localización le estoy poniendo Estado Plurinacional, Departamento de La Paz, Municipio de Peñas. El cuadrito de recursos, recursos humanos, facilitadores, mi equipo multidisciplinario, ahí voy a, quiero un abogado, psicólogo, trabajador social, creo que hay una institución que defiende a los adultos mayores, no recuerdo muy bien el nombre, Defensoría del Adulto Mayor, dice. Varían los nombres, ¿no? En cada municipio. Por lo general le llaman UPAM, Unidad de Opa, las Personas Adultas Mayores. En ya, algunos municipios se ha quedado con COSLAM, Centro de Orientación y Servicio Legal y Atención Municipal, algo así, COSLAM. Entonces depende. Habría que ver el organigrama. Si es que está en la web, habría que ver el organigrama del municipio. ya, ¿qué más? Mm, no, Lice. Lo demás lo voy a ir adecuando a las instrucciones que me brindó. Más bien, muchas gracias. Lo voy a ir adecuando y ya voy a establecer más que todo el tiempo que voy a requerir. Está bien, Milenka. Entonces, no te olvides las normas APA y también elaborar el video que les pedía de máximo 5 minutos y compartirlo en el grupo de WhatsApp. Ya, ya, ya. El video tiene que ser de mi problemática, ¿no? De la que yo he identificado. Sí, el problema que has identificado y qué estás proponiendo en el proyecto. Ah, ya, ya, Lice. Perfecto. Bueno, entonces, así quedamos y bueno, no te olvides también presentarlo hasta el domingo, ¿no? Es el 31. Sí, ya, Lice. Bueno, muchas gracias, Milenka. Puedes Mm. desconectar. Gracias a usted, Lice. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hola, Kazumi, buenas noches. Vaya. Buenas noches, Kazumi. Doggy, buenas noches. Buenas noches. Podemos empezar. ¿Quieres compartir pantalla? ¿Quieres que vayamos dialogando? Sí, Doc, compartiré pantalla, Doki. Tengo unos, y mientras le voy contando también, eh, es- contextualizando un poco, enseguida se va a proyectar, Doc, deme un momentito. Sí, no te preocupes. Te Ah, acabo de poner como coanfitriona para que puedas compartir. gracias, Doc. Doki, ¿puede ver mi pantalla? Todavía. Ay, no. Bueno, mientras va cargando, estoy proponiendo un anteproyecto de ley eh, en el que es una ley modificatoria, ¿no? A la ley número 243 contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres, para la inclusión de la violencia digital contra lideresas y mujeres en ejercicio de la función pública en el Estado Plurinacional de Bolivia. Doki, no sé si se ve mi pantalla ahora.
Todavía. Uy, Si quieres, me lo pasas al WhatsApp y yo lo comparto. ya, perfecto, Doc, por favor, estoy con problemas técnicos. Ya le mandé, Doc. Ya. Bueno, Doc, para no hacerle perder el tiempo, le voy a ir contando más o menos, ¿no? De lo que trata. He establecido la justificación de este anteproyecto y es la violencia digital constituye una nueva forma de agresión que con el avance de las tecnologías de la información y comunicación afecta de manera desproporcionada a las mujeres que ejercen liderazgo político, social y comunitario. En Bolivia hemos visto claramente este fenómeno cuando en el año 2019, ¿no? Que, con el caso de la expresidenta Yanine Áñez, no sé si usted se acuerda que ha circulado en redes sociales un video pornográfico, un pedazo de un video pornográfico donde se veía una mujer con cabellos teñidos de rubio, al igual que la que también utilizaba ese color, ¿no? La expresidenta. Y en redes sociales se ha asociado esta imagen de esta mujer de otro país con la imagen de la presidenta de entonces. Y esto ha sido objeto de ataques digitales sistemáticos que vulneraron su derecho a la participación política, ¿no? Y también podemos ver que han vulnerado su imagen y su seguridad personal. Esta violencia se manifiesta a través de insultos, difamaciones, amenazas, difusión de datos personales, manipulación de imágenes y campañas de desprestigio en redes sociales y plataformas digitales que no solo afectan a la integridad psicológica de las lideresas, sino que también buscan inhibir su participación activa en los espacios de toma de decisión, atentado contra el derecho y a la participación política de las mujeres y la democracia en sí misma, ¿no? Entonces, he podido ver que la ausencia de esta normativa específica donde sanciona, prevenga la violencia digital contra las lideresas, existe, ¿no? Este vacío legal que permite la impunidad de estos agresores y profundiza la desigualdad estructural de género. De ahí que vemos la necesidad de una ley que, sin criminalizar de manera excesiva esta conducta, establezca mecanismos claros de prevención, reparación a las víctimas y también sanciones alternativas para los infractores y también garantías de no repetición. Para el respaldo de este anteproyecto, hemos utilizado, bueno, he utilizado la Constitución Política del Estado, la Ley 348, la Ley 243, los diferentes instrumentos internacionales ratificados en Bolivia y que están ¿no? en la Constitución Política también del Estado. El derecho comparado, que ha sido muy útil en este caso porque se ha podido identificar que México, Argentina y España ya han incorporado normativas específicas para sancionar y prevenir este tipo de violencia digital, reconociéndose así como una violación a los derechos humanos, lo que refuerza ¿no? la necesidad de que Bolivia también avance en la misma dirección. He puesto algunas disposiciones generales donde en el primer artículo nos cita el objeto y los fines de la ley, de esta ley, ¿no? Que tiene por objeto prevenir y sancionar, erradicar la violencia digital ejercida contra mujeres, lideresas políticas en el Estado plurinacional de Bolivia, y también ha establecido un marco competencial, ¿no? Donde citamos qué autoridades o qué entidades públicas están a cargo dentro de esta ley, como el órgano judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, el órgano electoral plurinacional. Este nos va a ayudar para garantizar la participación política libre de violencia digital en procesos electorales. También la entidad ATT y
por supuesto que la FELCC con su unidad especializada, ¿no? Que es delitos cibernéticos. También ha establecido algunos principios, definiciones, el contenido de la ley, ha establecido también unas disposiciones preliminares, las generales y, bueno, la estructura de la ley, Doc, me falta todavía corregir algunas cosas. No sé si lo he hecho bien, Doc, o debería de repente cambiar de... Kasumi, ¿ya terminaste? Creo que se te ha ido el audio. Sí, Doc, y es que es Ah, bien ya. largo. Ya. Bueno, me parece una buena propuesta, un buen avance. Em, lo que sí te sugeriría revisar es este tema de si va a ser modificatoria o es que va a ser una ley específica sobre violencia digital o cibernética. ¿Por qué pregunto esto? Porque este tipo de violencia mm, no solo se ejerce contra las mujeres que que están como autoridades, ¿no? En la función político-pública. Se puede ejercer también contra mujeres que son lideresas de organizaciones sociales o mujeres que no son lideresas, o sea, ciudadanas de a pie. Entonces, esa es una primera consulta que te hago. Sería bueno, Eh, mi sugerencia sería que no los cierres a mujeres que están como autoridades, sino que más bien sea una ley más amplia, sin dejar, sin dejar esa esencia, ¿no? Sin dejar esa esencia de que sí puede afectar, bueno, afecta a cualquier mujer, ¿no? Que sea víctima de ese tipo de violencia, pero tiene una connotación particular en aquellas que son lideresas y que son autoridades, ¿no? Obviamente les afecta e implica también una vulneración a sus derechos políticos. Ese es un punto. Entonces, tú evalúalo, ¿no? Tú evalúalo y decidí. Y sí, evidentemente en la región estos países han formulado como ley específica. La ley Olimpia en el caso de México sí, es un buen ejemplo a seguir. Es un buen ejemplo a seguir. Eh, Perdón que le corte de aquí, sí, Ujú. sabe, yo hubiese querido hacerlo, digamos, a nivel general de las mujeres, pero como es un diplomado en liderazgo femenino, político, ¿no? Político femenino, por eso me había enfocado más en ello, Doki, bueno, sí, sería la explicación de por qué, digamos, lo he tratado de ajustar lo más posible a lo que hemos llevado en el diplomado. De acuerdo. Está bien. Solo tal vez ese equilibrio te sugeriría que lo tomes, ¿no? Que no lo cierres solamente a mujeres. No va a perder su esencia, va a mantener la línea del diplomado, pero puede servir como una propuesta que la puedas compartir en otros escenarios, en otros ámbitos donde tú participes y no se quede, ¿no? En un trabajo del diplomado solamente. Eso. Entonces, en esa línea puedes recoger también los aportes, los buenos ejemplos que ya hay en la región o en España para contemplarlos en las disposiciones. Sí, El, también, no sé si lo he hecho con lo correcto, Doc, porque entre las sanciones no he querido establecer la pena privativa, ¿no? De libertad en cárceles, sino más bien proponer como que, digamos, una de las sanciones más leves sería, o una de las sanciones no tan agravatorias sería en UFBs, que, ¿no? El infractor va a pagar.
en favor de la víctima. También estoy proponiendo como cursos de género, ¿no? De igualdad de género para que no se vuelva a repetir. Y ese tipo de sanciones también como trabajo comunitario, es decir, que vaya este infractor vaya a dar como clases a las escuelas, a los colegios para evitar este tipo de violencia, Doc. Y no sé si está bien eso o tal vez debería cambiarlo. Está en el marco de las disposiciones en el ámbito penal. Lo que has mencionado, es el trabajo comunitario, como una especie de resarcimiento de daños y perjuicios. La normativa actual permite que se disponga, depende de la gravedad del delito, ¿no? Entonces, habría que, tomando en cuenta estas referencias que has encontrado en la región, habría que pensar en ese tipo de sanciones, eh, y quiero tocar reparación integral a la víctima más, ¿no? No quisiera que se me vaya esa idea. Volviendo a las sanciones, está, está bien, pero pueden haber, a ver, entre los delitos, las vulneraciones, y pueden haber hechos realmente graves, graves que ameriten privación de libertad. Entonces, que no sea suficiente hacer un trabajo comunitario o realizar otras acciones que tú has planteado. En esos casos es necesario, ¿no? Establecer, y de hecho estos ejemplos que tú has encontrado disponen, ¿no? Disponen sanciones que implican privación de libertad. Eh, Y Aquí, mi pero ahorita sugerencia recuerdo, sería que lo mantengas, ¿no? Que pongas para que no le hagan al lero lero a la propuesta. Es decir, no, eh, respecto a dime. eso, Doki, perdón, es que, ¿sabe? Como que he encontrado un problema al momento, porque sí, mi idea igual era que meterlos a la cárcel, pero el problema es que creo que primero deberíamos modificar también el código penal para que esto se considere como delito. Entonces, ahí lo he visto como un obstáculo, porque tendría que modificar primero la ley penal y luego hacerlo de esta modificatoria? ¿O de qué manera me podría sugerir, Doki, que sí se aplique la pena privativa? Ah, ya, sí, puedes. O sea, el Código Penal es una ley. Esta sería una ley nacional, ¿no ve? Tu propuesta sería una propuesta de ley nacional. Entonces van a tener el mismo rango. Y con esta ley tú puedes modificar el Código Penal. Puedes modificar con dos disposiciones. Una disposición, es decir, un artículo que tipifique la violencia cibernética como un delito, es decir, incluya dentro de los delitos en el Código Penal como un delito más. Esa es una disposición, ¿no? Y hay ejemplos. De hecho, la reforma a la 348, a la ley 348, estaba incluyendo como nuevo tipo penal. Entonces, vas a encontrar. Y tú ahí ajustas, le das tu redacción, tu esencia. La otra disposición ya es, o sea, la otra parte, mejor dicho, es establecer qué sanción va a tener, ¿no? ¿Qué sanción va a tener? Y si, qué sanción va a tener, cuántos años, qué agravantes, eso. Y también, si es que, perdón, cierro con esto de la sanción para no confundir. ¿No? Entonces, en una disposición tú incluyes como un nuevo tipo penal, es decir, modificas el Código Penal incluyendo, ¿no? Incluyendo este nuevo tipo penal y estableciendo la sanción que va a tener. En la sanción puedes también establecer agravantes. Agravantes, en los ejemplos que hay el propio Código Penal establece agravantes cuando se trata, por ejemplo, en los delitos
de violación, por ejemplo, un agravante es que quien ha cometido el delito sea alguien de la propia familia, por ejemplo, el hermano mayor, el padre que viola a un familiar, ¿no? A la hija, el hijo, entonces es un agravante. Un Doki, agravante perdón. es... Sí, le he puesto agravantes a esto. No me acuerdo mal. Una de las agravantes es si es funcionario público, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? De acuerdo, está bien, Sí, ese tipo de cosas enseguida lo voy a encontrar. Pero bueno, sí he puesto algunas agravantes ahí, Doc. de acuerdo. La otra parte, la otra parte es lo procedimental. Dado las características de este nuevo tipo penal y de este tipo de violencia, la pregunta ¿es necesario hacer alguna modificación en el procedimiento penal, en la investigación, por ejemplo? ¿No? ¿Qué ha de tener en cuenta las personas, los operadores de justicia, el investigador, investigadora, el fiscal, etcétera, y los propios jueces, juezas, que van a tener en cuenta en casos de este delito, ¿no? Entonces, si ves conveniente que se ajuste en alguna parte el procedimiento para tener en cuenta cierto aspecto que vinculado a las características de este tipo de violencia, entonces lo puedes también incluir en alguna disposición. Está bien, Doc. Sí, en las disposiciones procedimentales, hasta el momento, ¿no? Le había puesto la denuncia, que la víctima podrá denunciar ante el Ministerio Público, Policía, Defensoría o mediante plataformas digitales oficiales habilitadas. También la tramitación rápida, que el procedimiento será prioritario y simplificado. Y respecto a la investigación, ¿no? La Fiscalía Especializada coordinará con unidades de delitos informáticos y organismos reguladores y de telecomunicaciones para el rastreo de cuentas y pruebas digitales. También he incluido lo que es la protección inmediata, donde los jueces podrán dictar medidas cautelares de protección en 48 horas, incluyendo suspensión de cuentas agresoras y protección de datos personales. Eso es lo que le he puesto ahí, Doki. No sé si debería aumentarle algo. Yo te sugeriría que no lo lleves solamente al juez, porque hasta que llegue al juez pasa tiempo. Y en este tipo de violencia, pues el tiempo puede agravar más, ¿no? La vulnerabilidad. Entonces, puedes seguir el ejemplo de la 1173, dar la posibilidad de que algún servidor público que ha tomado conocimiento del hecho de violencia tenga la posibilidad de disponer medidas de protección como la que has señalado, que tengan la posibilidad de hacerlo y luego eso va a pasar igualmente a conocimiento del juez. Es decir, si un policía, digamos, de la FELCSB toma conocimiento de que se está reproduciendo un video que atenta contra los derechos de una mujer, entonces pueda disponer medida de protección para que no se siga difundiendo, ¿no? Y que em, se haga lo que tenga que hacer para parar la difusión, para prohibir que esta persona se acerque o intente, o el agresor, ¿no? El denunciado intente causar más daño a la víctima. Y así, ese ejemplo te sugeriría que lo tomes el de la ley 1173 sobre medidas de Perfecto, Doki, lo protección. voy a... Bien. Y lo último, por mi parte, te sugeriría que lo que no me quería olvidar es reparación integral. Cómo se genera un nivel de afectación individual y social también a la víctima en estos casos, es decir, individual, psicológica, sería bueno establecer que sí o sí, las resoluciones del juez, en los casos en los que se hayan encontrado culpable al denunciado, sí o sí vayan medidas de reparación integral a la víctima.
de manera que no se quede realmente en este tema de la sanción, sino que pueda desarrollarse acciones de reparación integral, más allá de la disculpa pública, ¿no? Más allá de la disculpa pública, que puede a veces ser hasta hipócrita, sino que se realicen otras acciones, como algunas que has mencionado, y que intenten de algún modo reparar el daño que se ha causado a la víctima. Luego, perdón, ahorita en lo preventivo, porque ha señalado que prevenir una de las finalidades, hay que desarrollar políticas, ¿no? De prevención. El sistema educativo y también, creo yo, los municipios, que son la instancia del Estado más cercana ante la población, deberían desarrollar acciones de prevención respecto a este tipo de violencia, ¿no? Orientadas al buen uso de la tecnología en el marco del respeto de los derechos fundamentales de las personas, de todas las personas, ¿no? Eso sería, bueno, en esa línea deberían desarrollar programas, proyectos, ay, perdón, en ese sentido. Eso, Kazumi, si estás hablando, tu micrófono está silenciado. ¿Tú tendrías alguna consulta más? Sí, muchas gracias. Sí, a ver, un momentito aquí, estoy buscando dónde está. En, esa es la parte que me he quedado un poco confundida, perdón, Doc. ¿Qué parte? En la parte donde tengo que mencionar, desarrollar políticas y programas para la prevención. Ah, ya. Dado que tu propuesta de ley tiene como finalidad prevenir la violencia digital o cibernética, entonces tendrías que contemplar disposiciones que manden a desarrollar políticas públicas, planes, programas, proyectos dirigidos a mm, desarrollar competencias desde generaciones de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, es decir, con una mirada intergeneracional para el buen uso de las TICs, para el ejercicio de los derechos en igualdad y el uso de las TICs en el marco de los derechos fundamentales, ¿no? De las bolivianas y los bolivianos. Ah, ya le estoy entendiendo, Doc. Esa parte de que me indica, creo que lo he puesto a disposiciones finales, pero me parece que, como usted dice, debería implementar o mencionar más bien el Ministerio de Educación, ¿no? Para que cree programas o políticas dentro de los colegios para este fin, porque en las disposiciones finales yo le puse, la presente ley entrará en vigencia, ¿no? Pero en el numeral 3 le puse las instituciones públicas competentes, incluidas el Ministerio de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, la Defensoría del Pueblo y las entidades territoriales autónomas, deberán adecuar sus normativas internas y protocolos a lo dispuesto por esta ley. De repente podría agregarle otro número, el numeral 4, ¿no, Doki, para mencionar esto del Ministerio de Educación y la Prevención? Sí, sería otro. Sería otro y sería bueno que las ETAs también puedan desarrollar, porque tienen la posibilidad de trabajar políticas y proyectos, ¿no? En el marco de sus competencias exclusivas.
Está bien, Doc. Y en las disposiciones transitorias, no sé si podría aumentarle algo más. Yo le puse tres numerales. El primero es, mientras se aprueban los reglamentos específicos, las denuncias de violencia digital hacia las lideresas políticas serán atendidas conforme a los procedimientos vigentes en la ley 348 y en lo que sea compatible, ¿no? Y en el numeral 2 puse el Ministerio Público y la Policía Boliviana deberán habilitar en un plazo no mayor a 180 días una unidad especializada en delitos de violencia digital con enfoque en violencia política de género. Y por último, establecí que el órgano electoral plurinacional deberá desarrollar campañas de alfabetización digital dirigidas a las mujeres en política, priorizando aquellas en áreas rurales y con menor acceso a recursos tecnológicos. De repente me puede aconsejar aumentarle o quitarle algo más, Doki. Mm, a ver, la primera es que mientras se aprueban los reglamentos, ¿qué reglamentos específicos? Estaba pensando quizás en implementar reglamentos dentro de la policía para que le den celeridad a este tipo de casos. Ah, lo que pasa es que, a ver, ahí hay que pensar en el procedimiento. El procedimiento penal más o menos es genérico, te da una ruta, ¿no? De qué se tiene que hacer y en qué tiempos. Entonces, sí, la ley 1173 ha fortalecido bastante esta preocupación que tú tienes, ¿no? De que sea más ágil, de que puedan ser protegidas las víctimas de violencia. Entonces, habría que especificar, entre tanto, si tendrías que especificar en la modificación que respecto al procedimiento, si va a cambiar algo, si se va a decir, por ejemplo, en estos casos, el plazo no va a ser de 6 meses, la investigación no va a durar 6 meses, sino va a ser 3 meses, digamos. ¿No? Algo así. Entonces, tú tendrías que dejar claramente establecido eso. Ahora, que para cumplir esos procedimientos, la policía, el Ministerio Público especialmente, tengan que hacer adecuaciones a su normativa interna o capacitar a su personal, por ahí es más necesario que capaciten a personal, eh, porque este tema de las unidades especializadas, eh, no funciona tanto, te cuento, no funciona tanto, sí es necesario, pero no funciona tanto en la realidad, porque no tienen la capacidad para llegar a todo el país. Entonces es mejor que se generen, se fortalezcan capacidades de todo el personal que esté involucrado con la atención de este tipo de casos de violencia, y que sepan más bien todos qué tendría que suceder, ¿no? Con esa claridad, con la modificación que harías en el procedimiento, deberían saber qué hacer. Y bueno, está como disposición transitoria, está bien, digamos, ¿no? Entre tanto, se hacen esas adecuaciones, que se atienda conforme, ese es como un principio, ¿no? Como la norma, ahí se me ha ido el término ahorita, pero es como la norma supletoria, algo así. Está bien, entonces, pero depende de la modificación que hagas en el procedimiento, ¿no? A eso me voy. Eh, Am, y en el segundo punto de tu disposición transitoria es lo que te decía, sí deberían fortalecer, sí debería haber una, pero esta una tal vez debería irradiar
irradiar a todo el país, porque vas a tener una en La Paz, digamos, del Ministerio Público, pero, o en Sucre. Pero, ¿qué pasa cuando se comete algún delito en un municipio fronterizo, digamos? ¿Cómo va a ser? Operativamente es un poco complicado, ¿no? Ahí tendrían que encontrar y hacer justamente uso de los medios tecnológicos para, para sopesar esta situación, ¿no? No está mal esta disposición, pero tal vez complementarla con que permita, no sé, cuyo alcance, algo así, cuyo alcance abarque todo el territorio nacional, algo así, ¿no? No sé si me hago entender en esta parte. Sí, sí, Doc, ya, ahora sí le comprendí. Muchas gracias. Ok. Sí, mi última sugerencia es de forma. Ve cómo es el articulado, cómo es ¿no? Artículo uno, artículo 2, así. Yo entiendo obviamente que esto es un avance, así describiendo, de hecho es un buen avance. Solo para la cuestión de forma, ten en cuenta cómo se escribe, ¿no? Entonces, este decreto tan antiguo que se llama de técnica legislativa, eso tómalo en cuenta. Está bien, Doc, y muchísimas gracias por las observaciones y las voy a tomar muy, muy, muy en cuenta, Doc. Gracias. De nada, Kasumi. Entonces, porfa, en la fecha, antes de cumplirse el plazo, lo cargas tu documento a la plataforma y no te olvides enviar el video también hasta el domingo en la noche, presentando en este caso tu propuesta, ¿no? Máximo de 5 minutos, si puedes menor tiempo, y compartirlo en el grupo de WhatsApp. Está bien, Doc, y lo voy a hacer. Muchas gracias, Doc. De nada, que estés muy bien. Hasta luego, Kasumi. Puedes Hasta luego, Doc. desconectar. Que tenga bonita noche. Gracias, igualmente. Buenas noches, Mariela. ¿Cómo está? Buenas noches, Licen. Le comparto la Buenas pantalla. noches. ¿Quiere compartir pantalla? Sí, Ya, le voy a hacer coanfitriona. Ahí está. ya. Bien, puede empezar. ¿Hasta dónde ha podido avanzar? ¿Va a ser una propuesta de ley o de proyecto? O sea, yo estaba como haciendo un proyecto más o menos para explicar cómo hacer, cómo generar una ley. Perdón, no les escucho bajito, bajito. No lo he escuchado muy bien. Ahora sí, ahora me escucha mejor, Licen. Sí, un poquito mejor. Es un proyecto de los pasos para generar una ley, más que todo para generar una ley de municipal, una ley general municipal, una ley para la ciudad del Alto. Ya, pero no consiste en eso el trabajo. El Mm, trabajo final del módulo 4 consiste en hacer una propuesta. Entonces, en este caso, usted tendría que hacer una propuesta de ley municipal, no explicar el proceso de aprobación de una ley. O la otra alternativa es que haga una propuesta de proyecto ah, de planificación. Ya, bueno, entonces no le he entendido muy bien, o bueno, quizás le he entendido mal, porque más que todo, yo quería hacer como digamos, los pasos que se requiere para generar la ley y después dar el ejemplo de la ley, ¿no? Entonces, entonces he hecho mal, ¿no? O sea, saber los pasos es importante, pero la propuesta de ley, ¿lo tiene su propuesta de ley más adelante?
no la tengo la propuesta de ley, pero digamos, o sea, tengo más o menos como que la idea de cómo hacerla. O sea, le tengo un ejemplo, digamos, ¿no? Le tenía un ejemplo de ley, ¿no? Que, o sea, con respecto a todo el proceso que yo quería explicar de cómo generar la ley, le he puesto al final este ejemplo que era la ley municipal 149 del Alto de Perdón, 2016. Mariela, no le estoy escuchando. Muy bien. A ver, yo Ahora estoy sí, Lice, bien, bien. ¿me escucha A ahora? ver, poquito mejor. Ya, a ver, voy a silenciar Perdón, mi es que micrófono. mi micrófono está un poquito mal. Bueno, lo que yo le estaba, lo que yo le estaba, bueno, el proyecto que yo he hecho, o bueno, como yo lo he entendido, era más que todo como generar, digamos, hacer un listado de todas las cosas que se necesitan para generar una ley. Y al final había puesto un ejemplo, ¿no? Que es esta ley municipal 149 del Alto de 2016, que es una política integral de equidad de género para prevenir la violencia, donde incluyen programas de presupuesto y atención a víctimas y eso, así yo le he entendido, Licen. Ah, ya. Sí, entiendo, pero como le estaba indicando, no consiste en hacer eso. Puede ser una propuesta de ley Ya, vinculada a los derechos políticos de las mujeres, eh, o puede ser un proyecto de planificación. Entonces, ¿cómo hacer el proyecto? ¿Qué partes tiene? Todo eso lo hemos explicado en la tercera unidad de aprendizaje. Y cómo hacer una propuesta de ley, qué estructura tiene. Está en las grabaciones que hemos tenido con los invitados, ¿no? Con primero una ley nacional, en el caso de una ley nacional, ha participado como expositora la doctora Ivette Chávez, y para hacer una ley a nivel municipal o departamental, este miércoles pasado, el doctor Fernando Ceballos. Entonces, hay la grabación y las presentaciones de ambas exposiciones también las he compartido en el grupo de WhatsApp. Puede, si quiere hacer una propuesta de ley, si es que va a hacer una propuesta de ley como trabajo final, puede basarse, ¿no? Ver esas grabaciones, basarse en esos ejemplos y trabajar una propuesta de ley. O si quiere hacer un proyecto, puede ver la presentación y el texto de la unidad 3 de aprendizaje. bueno, Licen, entonces, yo voy a trabajar un proyecto de ley. Usted Eh, tiene que decidir, usted tiene que decidir cuál de los dos. ya, ¿y cuándo le vamos a presentar entonces este proyecto? El plazo es este domingo antes de las 23:55. Lo Y tienen lo que tenemos, subir el documento. ya. He mandado un archivo al grupo de WhatsApp donde están las indicaciones para la elaboración del proyecto de planificación. Entonces, ahí puede fijarse que el documento lo tiene que subir a la plataforma, y un videíto de máximo 5 minutos en el que exponga su trabajo final, tiene que compartirlo en el grupo de WhatsApp. Entonces, puede revisar ese archivo en Word y ahí están otras indicaciones precisas que apliquen normas APA, tamaño de letra, máximo de hojas. Ahí está. Bueno, Licen, está bien, entonces yo voy a hacer un proyecto de ley y lo voy a subir hasta este domingo. Eso Ya. ya no lo vamos a exponer directamente en el video. Sí, en el video yo voy a ir revisando sus videos, es parte de la evaluación que cumplan con haber remitido sus videos, y voy a revisar el documento y evaluando ambos los criterios, si cumple con los criterios que les he pedido, ya voy a ir poniendo el puntaje, ¿no? Que corresponde a cada trabajo.
y voy a igual subir en la plataforma su evaluación. Bueno, Licen, gracias por la aclaración. Entonces, No, hasta el de próximo lo nada, con todo presento. gusto. Bueno, así quedamos entonces. Bueno, Licen, buenas Hasta noches. luego, Mariela. Hasta luego, que esté muy bien. Hasta luego.